Han sido un par de años, incluyendo el año 2020 y el año 2021, en que la inversión en el área temática de crecimiento, de disrupción, ha sido crucial para todos aquellos que se encuentran en el área de inversión. Y hoy vamos a estar hablando mucho de lo que ha pasado en este segmento, de cómo nosotros en GlobalX ETFs nos vemos a este segmento y cómo proveemos herramientas de inversión para todos. Y como bien mencionaba Luis Ángel, vamos a estar hablando un poco del área de robótica e inteligencia artificial, también tocando un poco la materia de vehículos autónomos y vehículos eléctricos, y por supuesto un poco también en el área de fintech, tres temas, de estos ETFs con los cuales nosotros tenemos un alto nivel de convicción por los próximos años, si no décadas. Empezando un poco con la presentación aquí, primero para hablar de GlobalX, para todos aquellos que no nos conozcan, GlobalX fue fundada en el año 2008, ya tenemos más de 13 años en el mercado, contamos con un equipo de más de 100 profesionales ubicados alrededor del mundo y actualmente manejamos alrededor de 38.000 millones de dólares en activos, como pueden ver en esta diapositiva. Dice 36.000 millones, ese número era en el mes de julio, por lo que hemos continuado viendo crecimiento en los activos que tenemos bajo manejo. ¿Cómo se distribuyen estos activos? Pueden ver en esta diapositiva, disculpen, vamos a la anterior. Pueden ver en esta diapositiva que la gran parte de los activos que tenemos bajo manejo se encuentran en esta área temática de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Sin embargo, también tenemos ETFs en otras áreas, en áreas de income, con productos como covered calls, estrategias de opciones. También tenemos estrategias que usan MLPs. También tenemos una suite de ETFs con acceso internacional, ETFs que proveen exposición a todos los sectores en China, por ejemplo. Tenemos el ETF para Argentina y algunos otros países individuales también. Y tenemos otra suite de ETFs también en commodities, por ejemplo. Tenemos un ETF muy grande en lo que es el silver o la plata. Y como pueden ver, es una suite de más de 80 fondos que busca proveer exposición a muchas áreas del mercado en la que nosotros tenemos un nivel alto de convicción. ¿Cómo nosotros nos hemos diferenciado en el área temática? Bien me refería antes al hecho de que fuimos fundados ya en el año 2008 y fuimos uno de los pioneros en traer al mercado ETFs temáticos. En el año 2010 nosotros trajimos al mercado el ETF de litio y tecnología de batería. Estoy seguro que en Chile el conocimiento del litio es muy, muy grande. Nosotros trajimos este ETF en el año 2010 y ha sido un éxito total. Hoy por hoy ese ETF tiene más de 5.000 millones o cerca de 5.000 millones de dólares en activos bajo manejo. Y por supuesto no hemos parado ahí, como bien veían en la diapositiva anterior. Tenemos ya más de 30 ETFs temáticos tocando muchas áreas. Ya voy a demostrar en la próxima diapositiva cuáles son estas áreas. Pero esto nos ha hecho ser no solo pioneros, sino también líderes en el área de inversión temática. Como pueden ver aquí, prácticamente cada año hemos sido reconocidos en la industria por nuestra experiencia y por los ETFs que traemos al mercado para todos aquellos inversionistas, y hemos recibido muchísimos premios en los últimos años en este tema. Y esta es la lista completa de los ETFs temáticos que tenemos hoy por hoy. 32 ETFs temáticos que van desde la inteligencia artificial y la robótica, uno de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy, pero también tenemos temas en el área de cybersecurity o seguridad cibernética, de cloud computing, de fintech, de videojuegos y esports. Muy bien hablé del área de litio y tecnología de batería, o del
IoT, también tenemos ETF de social media, y eso un poco por la parte de la tecnología. Si vemos el área de personas y el área demográfica, también tenemos ETFs dentro del área de comercio electrónico, el área de telemedicina, de educación, la genómica, que fue uno de los temas fundamentales en el año 2020 y lo continúa siendo este año a raíz de la pandemia. Y también si vemos en el área de infraestructura, tenemos una suite muy robusta de ETFs que proveen exposición a todo lo que se refiere a no solo al cambio climático, como pueden ver aquí, tecnologías limpias como el ETF Cleantech, también hidrógeno, y tenemos ETFs para el área de energía solar o energía eólica, pero también tenemos ETFs como el de infraestructura aquí en Estados Unidos. Hoy por hoy en Estados Unidos hay una oportunidad muy grande de inversión, ya que se están hablando de trillones de dólares que pueden llegar a ser invertidos en el área de infraestructura para reconstruir todo lo que es la infraestructura aquí en los Estados Unidos. Pero aquí está la lista completa. Por supuesto, pueden tener mucha más información de todos nuestros ETFs en nuestra página web y pueden ver en detalle todos estos ETFs y qué tipo de compañías tenemos dentro de estos ETFs. Ahora bien, como líderes en el área de inversión temática, siempre nos preguntan si es fácil cuantificar el nivel de disrupción que estamos viendo alrededor de muchos segmentos de nuestra economía. Y realmente no es una tarea fácil, pero una vez que vemos números como los que voy a presentar a continuación, realmente nos podemos dar cuenta del nivel de disrupción que está ocurriendo alrededor de nuestra economía. Por ejemplo, si ven el número de data que se espera que sea creada o capturada durante los próximos 5 años, estamos hablando de 181 zettabytes, que prácticamente es 181 seguido por 21 ceros. Y esa es la cantidad de data que va a ser creada en el mundo durante los próximos 5 años. Si se ponen a pensar un poco de eso, eso va a crear mucha oportunidad en el área de cloud computing, ya que la data no solo va a ser almacenada en infraestructura física, pero también en la nube, provee exposición a áreas como data centers y otras áreas del mercado. También si vemos el costo promedio de manejar 300 millas de un vehículo eléctrico como el vehículo modelo 3 de Tesla, comparado con un vehículo que no es eléctrico, podemos ver que el costo del combustible, en este caso la electricidad, es prácticamente una fracción muy pequeña en relación a lo que sería cualquier vehículo de combustión interna. Si vemos otras estadísticas aquí, también vemos que la generación Z, que es una generación que sin duda alguna va a llegar para adoptar muchas de estas tecnologías y nuevos hábitos, vemos que el 61% de estas personas en la generación Z prefieren mirar una competición de esports que mirar una competición de deportes profesionales como de las cuales nosotros hemos estado habitados por mucho tiempo. Y un gran número de eventos cuantificables que sin duda alguna están transformando en nuestra economía. Ahora bien, ¿cómo nosotros pensamos en cómo invertir en la inversión temática? Vemos que hay managers que manejan sus carteras o portafolios mirando al pasado, tratando de reconocer qué pasó en el pasado para posicionar las carteras y los portafolios en base a ese análisis. Por supuesto, esto se trata de mirar al pasado para identificar oportunidades. Pueden pensar en estrategias como Smart Beta, que buscan también identificar qué sectores pueden estar sobrevalorados o infravalorados dependiendo de su historia. Pero la inversión temática toma una estrategia totalmente diferente. Es realmente una estrategia de mirar al futuro pensando
que el futuro va a ser diferente y que, por supuesto, hay muchas áreas que presentan una oportunidad de crecimiento significativa. Y aquí estamos hablando de cambios estructurales, no estamos hablando de cambios cíclicos en el mercado. Estos cambios estructurales son realmente oportunidades en el largo plazo que, independientemente de los factores cíclicos del mercado en el corto plazo, estos cambios estructurales van a poder mitigar muy bien todos esos cambios cíclicos en el corto plazo. Un ejemplo puede ser el área de los vehículos eléctricos. Creo que hoy por hoy todos tenemos la convicción de que en los próximos 10 años los vehículos eléctricos van a tomar control de lo que es el área de transporte y de la manufactura de vehículos y van a continuar creciendo dentro de nuestras economías. Y muchos otros ejemplos muy atados a todos los temas que presenté anteriormente. Ahora bien, ¿cómo nosotros definimos la inversión temática? Para nosotros, la inversión temática se trata de identificar estos cambios estructurales a nivel macro y luego, por supuesto, identificar aquellas compañías que se encuentren muy bien posicionadas para beneficiarse de esos cambios a nivel macro. Y, por supuesto, esto se refiere a un proceso top-down, bottom-up. De nuevo, identificando todas aquellas tendencias que estén cambiando a nivel macro nuestros sectores de la economía y luego las compañías que se encuentren muy bien posicionadas. Ahora bien, las características de la inversión temática para nosotros realmente son 4. Número 1 es una estrategia de largo plazo, como bien mencionaba antes, que se enfoca en el crecimiento, muy importante. Número 2, no debería ser limitada por factores geográficos o factores de sectores. Es decir, si hay una compañía líder en el área de videojuegos en China, en Rusia o incluso en Chile, no deberíamos tener ninguna limitación de poder adquirir esa compañía. Y esto se debe a que los cambios estructurales realmente no tienen ninguna ubicación geográfica específica, sino que pueden estar ocurriendo en cualquier parte del mundo. De igual manera con los sectores, no porque una compañía dentro del área de vehículos eléctricos sea asociada a un sector tradicional como el industrial, no debería ser considerada para los vehículos eléctricos. Creemos que eso no sería un approach adecuado en cuanto a la inversión temática. La tercera característica es que realmente en la mayoría de los casos la inversión temática provee carteras y portafolios concentrados, sin duda alguna, con un bias a lo que es la tecnología y el crecimiento. También vemos mucho que toda esta disrupción tecnológica está ocurriendo en los Estados Unidos y pasa que muchos de estos portafolios tienen un nivel alto de exposición a compañías en los Estados Unidos, pero como mencionaba antes, realmente eso pasa porque la innovación está ocurriendo en muchos casos en los Estados Unidos, pero si hay compañías líderes en cualquier país, en cualquier parte del mundo, nuestros portafolios son capaces de adquirir esas compañías líderes en todos estos verticales. Y la cuarta característica, y creo que esto es muy importante desde el punto de vista de inversión, es que la inversión temática realmente ofrece conceptos que son con los cuales nos podemos relacionar. Es decir, no es lo mismo hablar de los cambios en las tasas de interés alrededor del mundo o lo que está pasando, o de hablar de estrategias como covered calls de opciones o hablar de estrategias como smart beta. No es lo mismo hablar de eso que hablar, por ejemplo, de vehículos eléctricos o hablar de la robótica o hablar del comercio electrónico. Todos estos temas dentro de la inversión temática son temas con los cuales nos podemos relacionar, con los cuales podemos ver que están cambiando nuestras vidas cada día y que a nivel de que vamos avanzando vemos que estas tecnologías realmente están siendo adoptadas más y más cada día, no solo donde nos encontramos nosotros, pero realmente alrededor del mundo.
¿Cuáles son, desde nuestro punto de vista, las ventajas de invertir en la inversión temática? Bien mencionaba antes que es muy importante reconocer que estamos hablando de cambios estructurales, por los cuales estamos hablando de que invirtiendo en estas áreas temáticas realmente ofrecen una exposición a largo plazo y a que las carteras tengan ese poder de tener exposición a largo plazo. También exposición al crecimiento exponencial, ya que no nos enfocamos en cambios en el corto plazo, sino cambios que van a ocurrir dentro de los próximos 5, 10, 15, 20 años dentro del mercado. Y realmente se trata de estar por delante de la curva, get ahead of the curve, en donde tratamos de identificar todos aquellos cambios que van a ocurrir en nuestros mundos y empezar a invertir antes de que sea muy tarde. Ejemplos, por supuesto, como en el área, del iPhone o de los smartphones cuando fueron introducidos en los años 2000. Bueno, el iPhone fue introducido en el año 2007 específicamente. Se trata realmente de tratar de predecir cuáles son esos cambios, tanto a nivel de tecnología como a cambio de hábitos de consumidores, como de infraestructura, que van a cambiar nuestro mundo y poder proveer esa exposición dentro de nuestros portafolios y carteras. Y por supuesto, se trata de prevenir, estar del otro lado de la disrupción. Muchas carteras y portafolios no toman en cuenta de que hay sectores tradicionales de nuestra economía que pueden estar expuestos a este tipo de disrupción. Por ejemplo, en el área tecnológica, tengo un alto nivel de convicción en el que el sector tradicional financiero, como lo conocemos hoy, va a cambiar en el futuro, y esto se debe a todas las nuevas tecnologías que están entrando dentro de este sector tradicional. Por supuesto, vemos esas tecnologías o son conocidas como fintech. Hoy vamos a estar hablando un poco de eso. También el área de blockchain, que va a jugar un papel muy importante dentro de este segmento. Estas son las ventajas desde nuestro punto de vista de lo que pueden ser ofrecidas por una inversión temática. Una de las preguntas frecuentes que siempre tenemos es qué parte del portafolio, qué porcentaje del portafolio debe ser utilizado para invertir en este tipo de estrategias. Y repetimos aquí unos factores claves. Estamos hablando de que son estrategias de crecimiento. Estamos hablando de estrategias que son para largo plazo. Sin duda alguna son estrategias de renta variable, y usualmente son portafolios concentrados que proveen exposición a las compañías líderes dentro de cada uno de esos temas. Y para nosotros realmente, si usamos como ejemplo un portafolio, una cartera tradicional 60-40, con 60 siendo renta variable o equities y 30 siendo renta fija o fixed income, con otro 10% alternativos. Nosotros dentro de ese segmento de renta variable creemos que al menos un 10% debe ser alocado a lo que es la inversión temática. Y repito, esto toca un poco por los puntos que estaba hablando anteriormente, del tipo de ventajas que puede tener este tipo de inversión dentro de nuestro portafolio. De verdad, es una herramienta que puede mitigar muchos de los cambios en el corto plazo que muchos sectores tradicionales dentro de nuestra economía puedan experimentar en el corto plazo. Otra pregunta que también nos hacen muy seguido se trata de ¿qué factores o qué tipo de criterios nosotros observamos al introducir o para introducir una estrategia de inversión temática? Y aquí estamos hablando de 4 criterios fundamentales. Número 1, estamos buscando realmente cambios estructurales con un crecimiento potencial bastante alto. Para esto nosotros vemos el tamaño total del mercado, no solo hoy, sino en el futuro, el nivel de ventas que pueda ocurrir
dentro de este segmento, qué tipo de márgenes de ganancia vamos a poder experimentar dentro de cualquiera de estos temas y muchos otros factores que realmente nos hagan tener este nivel de convicción muy alto antes de traer un ETF al mercado. Ya he resaltado mucho lo que el plazo de tiempo que nosotros estamos, en el cual nosotros estamos enfocados para estas inversiones temáticas y como decía antes, realmente estamos hablando de estrategias en el largo plazo, realmente cambios que van a ocurrir dentro de los próximos 10 años al menos. El tercer factor es realmente el factor de investability o qué tan fácil sea invertir en estos temas. Como se pueden imaginar, no todas las tecnologías, no todos los temas tienen un grupo de compañías públicas que sea lo suficientemente grande como para nosotros poder invertir o crear un ETF alrededor de ese tema. Este es un factor muy importante porque no necesariamente porque hay una tecnología emergente que quizás haya una o dos compañías públicas en el mercado, realmente crear un ETF con una o dos compañías no es solo posible por el ámbito legal, pero realmente para la exposición a los inversionistas no es adecuado. Por lo tanto, nosotros dentro de nuestros ETFs realmente requerimos de al menos 20 o 25 compañías públicas que provean exposición pura al tema. Y exposición pura nosotros nos referimos a que cada compañía dentro del tema, dentro del ETF, debería generar al menos 50% de sus ventas a través del tema en específico. Es decir, si estamos hablando del tema de videojuegos y esports, nosotros requerimos que todas las compañías que sean identificadas y seleccionadas dentro de ese tema generen al menos 50% de sus ventas de este tema en específico. Por supuesto, hay excepciones que se derivan de qué tan avanzados estas tecnologías puedan estar o qué tan importante sea ese tema para compañías que sean líderes dentro de esa área. Repito, hay excepciones, pero como regla general, en la mayoría de nuestros ETFs, todas las compañías deben generar al menos 50% de sus ventas o de su inversión en research y en activos del tema en específico. Y por último, también nosotros buscamos que estas estrategias ofrezcan un tipo de diversificación, diversificación con respecto al portafolio que esté siendo utilizada este tipo de inversión temática. Y ya he hecho mucha referencia hoy a lo que es los temas estructurales y aquí visualmente podemos ver realmente lo que estamos hablando nosotros. Esa curva anaranjada realmente representa cómo funciona en práctica un cambio estructural y hemos visto que tecnologías alrededor del mundo que han sido introducidas desde décadas y siglos atrás siguen tradicionalmente esta curva S de adopción. Es decir, todos estos cambios estructurales usualmente suelen mitigar cualquier cambio en el corto plazo, tanto en nuestra economía, tanto en el ámbito político, tanto en el ámbito comercial. Usualmente este tipo de tecnologías y cambio de hábitos en los consumidores suelen tener este tipo de curva S de adopción y seguir eso durante la historia. Y por supuesto, estamos hablando de que estos cambios estructurales tienden a ser de largo plazo y por supuesto son un cambio muy drástico suelen tener dentro del mercado. Eso lo podemos ver como por ejemplo en el área de la robótica, la cual drásticamente ha cambiado el sector tradicional de nuestra economía, permitiendo que las empresas que adopten soluciones de robótica incrementen su eficiencia, su eficacia y la productividad a nivel general dentro de las empresas. Y si
si recordamos la diapositiva que demostré antes con los 32 temas que nosotros tenemos aquí en GlobalX ETFs, nosotros tratamos de cuantificar y realmente toma un poco de trabajo objetivo y subjetivo, posicionar cada uno de estos temas dentro de esta curva S de adopción. Y como pueden ver, tenemos temas como el hidrógeno y blockchain, que realmente están solo empezando a ser adoptadas. Este tipo de tecnologías, tanto el hidrógeno en el área de energía como el blockchain dentro del área de tecnología, realmente todavía tienen un nivel de adopción muy, muy bajo. Lo mismo pasa con otros temas, y también vemos temas que ya están quizás en un punto de inflexión dentro de la curva esa de adopción, donde el crecimiento, tanto a nivel de ventas como de márgenes de ganancias de las compañías dentro de estos temas, están acelerando significativamente a medida que un gran número de personas dentro de la población, que pueden ser conocidos como los early adopters, o las personas que adoptan estas tecnologías de una manera temprana, empiezan a tomar control y vemos que estas tecnologías continúan siendo adoptadas y ofreciendo oportunidades de inversión a medida que las tasas de crecimiento suelen incrementar para muchos de estos temas. Aquí pasamos un poco a diferenciar por qué nosotros, cuando pensamos dentro de la inversión temática, estamos hablando de que son estrategias que son targeted, en el sentido de que ofrecen una exposición exacta a las compañías líderes dentro del tema, en vez de invertir en estrategias que ofrecen un approach, una estrategia que sea muy general. Realmente para nosotros tenemos que ver cómo el tema es definido, es decir, cómo nosotros podemos identificar a las compañías que realmente están siendo las líderes dentro de uno de estos temas de inversión temática. Por ejemplo, ya voy a estar demostrando dentro de las diapositivas de la robótica y la inteligencia artificial. Para nosotros ese tema realmente se trata de ubicar diferentes sectores o segmentos dentro del área de robótica e inteligencia artificial, como lo es la robótica dentro del área industrial, la robótica dentro del área no industrial, como en sectores de salud, también en el área de vehículos autónomos, que realmente son robots con movimiento autónomo, y por último también el área de inteligencia artificial, que si bien es un segmento quizás un poco isolado, pero también muy conectado con el área de la robótica. Es muy importante ese proceso de definición del tema, ya que a raíz de esa definición realmente suele ocurrir la selección del tipo de compañías dentro de estos temas. ¿Qué tan específica esa definición suele ser? Y volviendo al punto de purity, o de nivel de qué tan puro sea esa selección, para nosotros eso suele ser fundamental. En cuanto a la estrategia de peso que nosotros solemos utilizar dentro de nuestros ETFs, utilizamos un promedio ponderado de capitalización de mercado, es decir, que permitimos a que las compañías con una capitalización de mercado mayor tengan un peso mayor dentro de nuestro ETF, y viceversa. Si una compañía tiene una capitalización de mercado menor, por ende suele tener un peso menor dentro del ETF. Y esto es realmente una estrategia para permitir que las compañías ganadoras y que están siendo reconocidas por el mercado como ganadoras tengan un mayor peso dentro del ETF, y realmente difiere de lo que es una estrategia de equal weight, donde realmente a cada periodo de rebalanceo se suelen vender a las compañías que están ganando y comprar más de las compañías que están perdiendo, en cuanto al mercado está reconociendo a ese tipo de compañías.
Y por último, antes de que ya entremos en estos tres temas que bien mencionaba anteriormente, estamos viendo que todas estas inversiones temáticas realmente están cambiando el paradigma de los sectores tradicionales dentro de nuestra economía. Por ejemplo, los millennials y hoy por hoy también entrando un poco en la generación Z que mencionaba antes, está cambiando el sector de consumo discrecionario. También el área de comercio electrónico que cada vez se convierte en más importante alrededor del mundo y por supuesto con un empuje importante a raíz de la pandemia. Dentro del sector energía, lo mismo ocurre con vehículos eléctricos y las baterías de litio o de lithium ion que son tan importantes dentro de los vehículos eléctricos y cómo están cambiando el sector de energía. En el área en el sector financiero, por supuesto, el fintech, que hoy vamos a estar hablando un poco más de eso, y así sucesivamente en el área de salud industrial y de tecnología, estamos viendo que muchas de estas inversiones temáticas realmente están cambiando la manera en que pensamos y la manera en que el mundo va a cambiar en el futuro a raíz de todos estos avances tecnológicos y cambios de hábitos en los consumidores. Un punto último, y ya vamos a entrar en el tema de la robótica. Un punto último también que para nosotros es fundamental es el hecho de que hoy por hoy todos estos avances en la tecnología y cambios de hábito del consumidor no están ocurriendo de una manera isolada. Realmente están ocurriendo de una manera en la que muchos de estos temas y avances tecnológicos convergen los unos con los otros. Por ejemplo, en el área del IoT o Internet de las Cosas o Internet of Things, realmente está ya muy relacionado con el área de robótica e inteligencia artificial. Por supuesto, si pensamos en el segmento de inteligencia artificial, vemos que los vehículos autónomos son un segmento fundamental y usualmente los vehículos autónomos suelen ser también vehículos eléctricos a medida que todas estas tecnologías se preparan para un futuro eléctrico en cuanto al sector de transporte. Y así ocurre con muchas tecnologías y realmente estos son cambios muy poderosos, ya que, como bien mencionaba antes, no ocurren individualmente, sino que ocurren de una manera combinada y están transformando nuestras economías de una manera muy, muy rápida, como nos podemos dar cuenta prácticamente todos los días alrededor del mundo. Y ahora bien, vamos a empezar con el tema de la robótica e inteligencia artificial. Y repito un poco para resumirlo o presentar lo que vamos a estar hablando a continuación. Vamos a hablar de la robótica y la inteligencia artificial. Luego pasamos brevemente a lo que es el tema de vehículos autónomos y vehículos eléctricos. Y por último vamos a estar hablando un poco del tema de fintech y algunas de las tendencias muy importantes que vamos a estar viendo dentro de los próximos años en ese segmento. Empezando por el tema de robótica e inteligencia artificial, como bien mencionaba antes, estos son dos mercados sumamente grandes con características de crecimiento bastante rápidas. De hecho, se espera que ambos segmentos crezcan aproximadamente a una tasa del 18% y el 36% durante los próximos 5 años. Y, por supuesto, dentro de estos dos segmentos macro, podemos ver que hay 4 subsegmentos que capturan el universo de compañías. Y como podemos ver aquí, estos segmentos son la robótica industrial, en el cual vemos soluciones de automatización en el área de manufactura con compañías, por ejemplo, de vehículos y electrónica, como los dos principales mercados que implementan la robótica industrial. Luego tenemos el segmento de drones y vehículos autónomos. Este es bien o mal un segmento fácil de entender, donde tenemos compañías que fabrican drones, por ejemplo, para el área de consumo personal, como para videos. También vemos el uso de drones en el área de defensa y militar. El tercer segmento dentro de este tema es realmente el segmento de la robótica en el área no industrial.
Aquí tenemos compañías, por ejemplo, en el área de cirugía robótica, en el sector salud, o compañías en el área de agricultura con robots quizás cosechando y recogiendo frutos y vegetales. Esto es uno de los segmentos realmente que está viendo un crecimiento muy, muy grande, y cada vez vemos más compañías dentro de este segmento no industrial. Y por último tenemos el segmento de inteligencia artificial. Compañías como NVIDIA, por ejemplo, que desarrollan los chips, los GPUs, GPUs, que son utilizados en básicamente todas las funciones que describí anteriormente, tanto robótica industrial como robótica no industrial, drones, vehículos autónomos, suelen utilizar este tipo de chips. Antes que pase a la siguiente diapositiva, creo que un punto importante a resaltar es el hecho de que la inteligencia artificial y la robótica no son dos segmentos 100% separados. Realmente todas las empresas dentro del área de robótica de alguna u otra manera están implementando elementos de lo que se conoce de machine learning o inteligencia artificial dentro de sus sistemas. Un buen ejemplo de esto es la tendencia, una de las nuevas tendencias dentro de esta área que se conoce como gemelos digitales o digital twins en inglés, donde básicamente vemos la implementación de inteligencia artificial en el proceso de entrenar y preparar a todos estos robots para una función en específico. En el pasado se requería de mucho tiempo, de mucho capital, de muchos ingenieros para poder entrenar un robot a cumplir una función en específico. Pero con el avance de la inteligencia artificial, ahorita vemos que los robots son entrenados en computadoras en el mundo virtual, por eso se conoce como gemelos digitales o virtuales, en donde se pueden realizar miles y millones de funciones en solo unos segundos, y solo recientemente ha sido posible transferir todo ese entrenamiento en el mundo virtual a el mundo real, donde estamos utilizando todos estos robots. Y viendo a eventos recientes dentro de nuestra economía, eventos exógenos como lo fue o como lo continúa siendo la pandemia del COVID-19, en el año 2019 también tuvimos otro evento exógeno de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estamos viendo que realmente las compañías dentro del área de manufactura se están viendo en la obligación de cambiar sus cadenas de suministro. Y vemos que hay un enfoque en traer de vuelta las fábricas a países como Estados Unidos o como Europa, o posicionar fábricas en países cercanos donde existan muy buenas relaciones comerciales. Pero realmente nosotros hemos hecho mucho estudio en esta área, y la única manera para las empresas de poder realizar ese cambio de ubicación es a través de la robótica y la inteligencia artificial. Y esto es lo que podemos ver en esta diapositiva, ya que se debe a que el costo de mano de obra, históricamente el costo de mano de obra en países de Asia, por ejemplo, había sido generalmente más bajo que invertir en una solución tecnológica, una solución robótica para cualquier tipo de proceso de manufactura específico. Pero dado que el costo de los robots ha decaído en aproximadamente 40% solo en los últimos 18 o 20 años, se está convirtiendo más económico contratar robots, los cuales, por supuesto, pueden trabajar 24 horas al día y 7 días a la semana y no se van a enfermar, y quizás por supuesto, no van a requerir de aumentos de salario. Y eso como pueden ver, por el otro lado, la mano de obra, por el otro lado, ha incrementado el costo de la mano de obra a nivel mundial. Por lo que implementar estas soluciones de robótica se está convirtiendo realmente en económicamente posible para muchas compañías alrededor del mundo. Y por supuesto tenemos otras tendencias como el envejecimiento de la población a nivel mundial. Ya mencionaba el incremento de salarios en países como China, y simplemente por el hecho de que las compañías están tratando de incrementar sus eficiencias y la calidad de los productos también. Otras tendencias que usualmente solemos comentar con nuestros clientes son las tendencias del comercio electrónico,
que a medida que el comercio electrónico siga creciendo, se van a requerir de muchas más soluciones de automatización en todos estos warehouses para poder mantener el nivel de oferta dentro del área de comercio electrónico que los consumidores requieren. Otra tendencia es también el hecho de que los vehículos eléctricos, y quizás esta tendencia no es muy conocida hoy por hoy, que los vehículos eléctricos, debido a que únicamente cuentan con alrededor de 20 partes que se mueven, mientras que un vehículo de combustión interna de gasolina tiene alrededor de 2.000 partes, el proceso de manufactura de vehículos eléctricos puede utilizar hasta 4 veces más la cantidad de robots que utilizamos en vehículos de combustión interna. Y estas son algunas de las tendencias que realmente para nosotros nos hacen entender que el futuro y la adopción de la robótica e inteligencia artificial va a continuar creciendo dentro de los próximos años. Hablé mucho del área de manufactura, pero sin duda alguna no solo es ese segmento o ese sector que está adoptando mucho la parte de la robótica. El área de militar y defensa también están implementando esta tecnología. En el sector salud, por supuesto, vemos tecnologías que pueden diagnosticar enfermedades con un nivel muy alto de entendimiento y de precisión. En el sector transporte, por supuesto, los vehículos autónomos. Bien vimos la semana pasada Tesla anunciando que ya muchas de las personas que tienen un Tesla pueden utilizar un sistema completo de autonomía. Ellos lo llaman el Full Self-Driving, FSD o FSD por las siglas en inglés, donde muchas de estas personas que tienen un Tesla van a poder tener de alguna u otra manera una tecnología autónoma dentro de los vehículos, si bien no es 100% autónomo y todavía requiere de que una persona esté detrás del volante. Ya estamos avanzando mucho dentro de esa área. Y también dentro del área de agricultura sabemos que la automatización está jugando un rol muy importante. ¿Cuáles son estas tendencias en el área de la robótica e inteligencia artificial? Ya hablé de los gemelos digitales un poco. Otra de las tendencias se refieren a los robots colaborativos o todos estos robots que realmente pueden trabajar muy cerca con los humanos. Solo hace 10, 15 años, la mayoría de los robots dentro del sector industrial se encontraban realmente dentro de cajas o de cuartos totalmente isolados para que no tengan contacto con los humanos, ya que era muy peligroso. Hoy por hoy eso está cambiando y vemos que tanto los humanos como los robots están trabajando muy de cerca, y esto es un segmento dentro del área de robótica que está creciendo mucho. En el año 2019, por ejemplo, únicamente el 5% de la capacidad de la robótica instalada eran este tipo de robots colaborativos. Se espera que ya durante los próximos 2 años este segmento crezca o tenga un porcentaje del mercado de alrededor del 13%, y es uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de los próximos años. Desde el punto de vista de inversión, es muy importante entender que en promedio existen aproximadamente 113 robots dentro del segmento industrial por cada 10.000 empleados. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 1% en densidad robótica en relación al número de empleados dentro del área de manufactura. Si bien vemos países líderes como Singapur o Corea del Sur, estos países tienen aproximadamente una densidad robótica del 9 y el 8% respectivamente. Y estamos viendo que año tras año esta densidad robótica continúa incrementando, lo cual nos da a entender que el uso y la adopción de la robótica realmente está creciendo de una manera acelerada, y hay una oportunidad muy grande, ya que, como bien mencionaba antes, a nivel global el promedio de densidad robótica todavía es muy bajo, es 1%, y nosotros esperamos que durante los próximos años se acerque más
a lo que estamos viendo en países líderes como Corea del Sur y Singapur. Estamos hablando que en los próximos 10 años no me sorprendería ver una densidad robótica del 8% a nivel global, es decir, 8 veces el nivel que estamos viendo hoy por hoy. Y por eso nosotros dentro de la curva S de adopción posicionamos el tema de la robótica e inteligencia artificial dentro de esta parte de adopción temprana de parte de los consumidores, con lo cual significa que el crecimiento esperado del tema dentro de los próximos años realmente sea muy grande. Pasando rápidamente, y sé que el tiempo ya nos va a quedar un poco corto, tenemos solo un par de diapositivas para el tema de vehículos autónomos y eléctricos. Si vemos a cada uno de estos dos mercados por separado, sabemos que del año 2019 vimos aproximadamente 2 millones de vehículos eléctricos que fueron vendidos, luego incrementó en el año 2020 alrededor de 3 millones de vehículos eléctricos. Este año estamos viendo que el número se está duplicando. Nosotros esperamos que al finalizar el año 2021, aproximadamente 6 millones de vehículos eléctricos van a ser vendidos. Y ya a lo que va de año, el número se encuentra cerca de los 4 millones, por lo que realmente es posible que lleguemos al número de 6 millones de vehículos eléctricos en el año 2021, una tasa de crecimiento bastante rápida. Por otro lado, en el mercado de vehículos autónomos, por supuesto, esto es un mercado el cual estamos hablando que prácticamente no existen vehículos autónomos hoy por hoy en las carreteras alrededor del mundo, pero eso va a cambiar en el futuro. Si vemos únicamente al mercado de avanzado, del Advanced Driver Assistance System, los sistemas avanzados de asistencia al conductor. Esto fue un mercado que el año pasado únicamente tenía una inversión de alrededor de los 80 mil millones de dólares. Se espera que dentro de los próximos 10 años crezca a aproximadamente 270 mil millones de dólares. Para nosotros en GlobalX, nosotros tenemos un ETF, el cual es Drive, DRIV, el cual provee exposición a vehículos eléctricos y también exposición a los componentes dentro de los vehículos eléctricos, incluyendo todo lo que sea baterías, también los materiales como el litio, y otros materiales que son tan importantes dentro de este segmento. Y por supuesto el otro segmento es el de vehículos autónomos, compañías que manufacturen los chips que van dentro de todos estos vehículos, o las compañías líderes en tratar de llegar a ese punto en donde los vehículos autónomos se conviertan en una gran parte del mercado. Ahora bien, si vemos también este tema dentro de la curva S de adopción, creo que todos podríamos estar de acuerdo en que realmente es muy temprano para dentro de este tema, y por lo tanto tienen oportunidades de inversión bastante grandes. Para nosotros aquí en GlobalX realmente estamos esperando que este sea uno de los temas más importantes dentro de los próximos 10 años. Por una parte tenemos prácticamente a todas las compañías de manufactura de vehículos anunciando que van a tener un futuro 100% eléctrico. Por lo tanto, para el año 2030 seguramente ya estemos viendo que 40 millones de vehículos eléctricos puedan ser vendidos únicamente en ese año. Por la parte de vehículos autónomos, la penetración es muy baja, pero para el año 2030 nosotros esperamos que alrededor del 12% de los vehículos vendidos sean autónomos, 12%. Y por lo tanto, estamos hablando de una opción muy temprana, presentando un gran potencial de crecimiento en los próximos años. Rápidamente, ya sé que nos queda poco tiempo, pasamos al área de FinTech. En GlobalX tenemos el ETF Finex, FINX, el cual provee exposición al ecosistema de compañías transformando el sector financiero, bien sea en el área de seguros, en el área de préstamos, en el área de inversiones, por supuesto en el área de pagos y pagos digitales.
todos estos segmentos que están transformando de alguna u otra manera el sector tradicional financiero. ¿Por qué estamos viendo el crecimiento de los pagos digitales a través de nuestras economías? Esto se debe a que, número uno, los pagos digitales son mucho más convenientes. No necesitamos tener una cartera física para pagar. Únicamente con nuestros smartphones podemos realizar algún tipo de pago digital, un pago móvil. Es mucho más seguro. También provee mucha más data, no solo al consumidor, pero también a las empresas que proveen este sistema de pagos, y por supuesto tienden a tener un costo mucho más bajo que realizar pagos a través de, por ejemplo, efectivo, el cual tiene que ser retirado a través de cajeros electrónicos, y en muchos casos hay un fee o una comisión asociada con eso. Los pagos digitales, por supuesto, están incrementando alrededor del mundo significativamente, demostrando unas tasas de crecimiento muy altas. China es el país líder en cuanto a la adopción de pagos digitales, con más de 4 trillones de dólares que se esperan que sean transactados a través de pagos móviles y pagos digitales en el año 2025. Por supuesto, en Estados Unidos, en Europa y también en Latinoamérica, esta tendencia continúa incrementando. Dentro de la curva S de adopción, fintech quizás es uno de los temas más avanzados. Sin embargo, hay temas como la adopción de la tecnología blockchain y las criptomonedas como el Bitcoin, que están trayendo nuevas oportunidades de crecimiento para las compañías dentro de este segmento. Por ejemplo, la compañía Square, una de las compañías líderes en el tema de fintech, introdujo en el año 2018 transacciones de Bitcoin, compra y venta de Bitcoin dentro de su plataforma Cash App. Si vemos el monto de ventas que la compañía ha generado desde el año 2018 hasta el último trimestre, cuando reportaron sus estados de ganancia y pérdidas, vemos que han generado 11,000 millones de dólares en venta, únicamente permitiendo este tipo de transacciones de compra y venta de Bitcoin. Y se está convirtiendo en un área de crecimiento para las compañías de fintech. Por lo tanto, también el crecimiento esperado dentro de este tema es muy rápido. Y todos estos tres temas que bien discutí el día de hoy son temas que van a poder mitigar muchos de los cambios cíclicos y de corto plazo dentro de nuestra economía. Unos disclosures aquí que tengo que mostrar antes de retirarme. Si quieren más información acerca de nuestros ETFs, pueden ir a globalxetfs.com/research. También nos pueden seguir en Twitter, tanto a mis colegas como a mí. Estamos constantemente publicando research y análisis dentro de todos estos segmentos del área de disrupción temática.